Entonces ahora la parte de crisis asmática. Esta parte la saqué también de la GINA 2019 y una revisión de Up to Date de 2020. Entonces hay algunas cosas que la mayor parte coincidían, pero en cuanto a la dosis me pareció que era un poco más específica la revisión de Up to Date. Entonces lo mezclé. Entonces, pues inicialmente la GINA describe a la crisis asmática o episodio asmático o exacerbación como un deterioro agudo o subagudo de los síntomas del asma, que es suficiente para producir una dificultad respiratoria significativa en el paciente y que requiere atención médica y manejo principalmente con esteroides en el caso de las moderadas a severas. Entonces, pues lo importante para saber cómo reconocer una crisis, antes es tener en cuenta que dice que puede ser un deterioro agudo o subagudo. Es decir, puede que no empiece con dificultad respiratoria inicial, pero se pueden ir exacerbando esos síntomas hasta que llega la dificultad respiratoria. Entonces, cualquiera de las dos evoluciones puede ser una crisis asmática. Entonces, usualmente lo que la guía dice es que inicia o lo más común es que sea desencadenada esa crisis asmática por un episodio infeccioso de vías respiratorias. Entonces inicia con síntomas de infección respiratoria, ya sea rinorrea, coriza, un poco de tos así esporádica, que no coincide con el patrón usual de la crisis asmática. Hay un aumento de las sibilancias, entonces también se sale de lo controlado que estaban los síntomas y hay una falta de aliento, a pesar de que el paciente no está haciendo actividad física y con tareas, actividades que no requieran mucho esfuerzo físico, pues esa falta de aliento puede ir siendo progresiva o súbita. La tos se sale también del esquema y aumenta, entonces hay más de 2 episodios de tos al día o es progresiva o de inicio súbito. El letargo es algo muy, muy importante porque es uno de los parámetros clínicos para sospechar que se trata de una crisis grave, que el paciente está Lili. letárgico, somnoliento, ¿perdón? Por lo tanto, resolvemos. O Esa confuso. proteína se ha explorado. Dime, Mafe, Se ¿qué está pasó? escuchando entrecortado. ¿Ya? A ver, Hola. habla. ¿Ya? Ya. Ah, Sí. bueno, entonces, ¿de dónde se quedaron? ¿Qué es asma? Bueno, entonces No, reinicio esta diapositiva. en los síntomas. Ok. Sí. Entonces, algunos de los parámetros clínicos para identificar o de las manifestaciones clínicas para identificar una crisis asmática, de forma general es que el patrón de los síntomas se sale de lo normal o como venía siendo manejado por el paciente y puede que sea un inicio agudo, súbito o que sea progresivo. Lo más común es que esta crisis asmática sea desencadenada por un proceso infeccioso, entonces el paciente cursa inicialmente con síntomas de infección respiratoria. Hay un aumento en las sibilancias y falta de aliento, es decir, puede que las sibilancias sean audibles en casos de que sea una crisis moderada severa. Y la falta de aliento se presenta cuando el paciente está realizando actividad física, pero de muy bajo rendimiento. Entonces, ahí es más característico. La tos puede que sea una tos de un curso agudo o subagudo y se caracteriza porque aumentan los episodios en el que el paciente está empezando a toser y de igual forma es una tos seca. El letargo es una manifestación clínica importante porque cuando el paciente está letárgico, somnoliento o nubilado, confuso, es un indicativo de que probablemente se trate de una crisis asmática severa. La falla en el medro, esto es característico y principal en pacientes menores de 6 años, asociado a todos los síntomas que ya mencioné. Y algo, pues ya que es más objetivo, es una respuesta pobre al manejo de rescate en casa, que usualmente inician los padres o pues el adulto. Entonces, la guía dice estos tres indicadores que predicen o que son altamente sugestivos de que el paciente próximamente, y decía más o menos en las 24 o 48 horas, va a presentar una crisis asmática y más probablemente aguda. Entonces, uno es el aumento de la tos diurna, aumento de las sibilancias durante el día y uso mayor de el salbutamol por la noche. Estas tres características
o estas 3 manifestaciones hacen que sea más probable que el paciente vaya a presentar una crisis asmática. Y entonces es ahí cuando se debe de preparar y realizar alguna de las estrategias que voy a mencionar más adelante. Otros posibles desencadenantes, aparte de las infecciones de vías respiratorias, pues son aeroalérgenos, es decir, un paciente que se sabe asmático con un componente alérgico y, no sé, va a un jardín con flores o tiene contacto con perros, con gatos, o en un ambiente donde hay gran cantidad de ácaros, bueno, pues ese puede ser un desencadenante. En el caso de los alimentos, en pacientes también con componente alérgico que ingieran alguno de los alimentos a los que sean alérgicos, pues puede generar una crisis asmática. La contaminación, por ejemplo, aquí en Bogotá, cuando hay periodos en los que aumenta la temperatura y también aumenta la contaminación que se concentra en la atmósfera, pues ese puede ser un desencadenante. Los cambios estacionales y la mala adherencia al tratamiento, especialmente cuando están en manejo con los esteroides inhalados. Entonces, todo el manejo inicial pues es en casa. Entonces, por eso es importante que una vez que un paciente se diagnostique asmático, si es pequeño, se debe dar una conducta explícita a los padres y escrita para que en el momento en que ellos identifiquen una crisis asmática, puedan iniciar este manejo en casa y valoren si es necesario o no ir a urgencias. Entonces, los 3 pasos son identificar la crisis con los síntomas que ya mencioné y las manifestaciones clínicas, iniciar el manejo de rescate, que ahorita voy a mencionar, e identificar cuando es necesario acudir a urgencias. Los puntos más importantes que mencionaba la guía para que pueden hacer que se tome la decisión de que acudan a urgencias es la dificultad respiratoria de inicio súbito y severo, que vaya acompañada de dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios, especialmente el esternocleidomastoideo o los músculos subcostales, mejoría parcial o ausencia de mejoría luego de administrar el rescate. Entonces, son 2 PUF en rescate en salbutamol, pero en caso de que sean necesarios más de 6 PUF en las primeras 2 horas, es un indicativo de que esa crisis puede que no sea con el manejo inicial de rescate y que persista la taquipnea a pesar del rescate con SABA. Es decir, puede que haya tenido cierta mejoría clínica, que haya disminuido un poco la dificultad respiratoria o el uso de músculos accesorios. Sin embargo, si el paciente persiste, es un indicador aislado de que va a requerir manejo en urgencias. Entonces, el manejo de rescate en casa, ¿cómo se da? Pues es lo que usualmente realizamos. En la primera hora se dan 2 PUF cada 20 minutos. O sea, se da el primer PUF, los primeros 2 PUF y se valora la respuesta del paciente. Si es necesario, se puede repetir cada 20 minutos. Y si llega o sea, si pasa la hora y se dan las 6 dosis de los PUF, entonces el paciente es mejor que acuda a urgencias. Estos 2 PUF son equivalentes a 200 microgramos. Es la dosis que menciona la guía. Sin embargo, cuando el paciente es mayor a 4 años, y eso olvidé comentarlo el día de ayer, en el paso número 3, en los pacientes que son mayores de 4 años, se sugiere que el manejo no sea con corticosteroides únicamente inhalados, sino que se utilice el vial que trae asociado el formoterol y budesonida o beclometasona. El formoterol es un SABA, es decir, es un agonista beta-adrenérgico de acción larga, y esta técnica se conoce como la técnica SMART. Entonces, ese es el vial con el que el paciente usualmente tiene su mantenimiento en pacientes mayores de 4 años, en el paso 3 del manejo del asma. Entonces, en esos pacientes que están con este vial en específico, se recomienda que la crisis no se utilice solo con salbutamol, no se utilice solo salbutamol, sino que utilicen ese mismo vial con el que están haciendo el manejo de mantenimiento y se den 2 inhalaciones. Entonces, en este caso, pues se ha visto que mejora el desenlace y puede reducir la necesidad de que el paciente acuda a urgencias y mejora el control posterior. En este caso se pueden dar máximo 12 inhalaciones y después de las 12 inhalaciones
Si no mejora el paciente, ya se recomienda que vaya a urgencias o si presenta alguno de los otros síntomas de severidad. Entonces, estas son las dos variables. Pero esta de la técnica SMART es solamente en pacientes mayores de 4 años. Willy, ¿Sí? esas 2 inhalaciones, ¿en cuánto tiempo son, sabes? Es el mismo esquema que con el salbutamol. Son 2 inhalaciones cada 20 minutos. Pero se pueden llegar a un máximo de 12 inhalaciones. Después de las 12 es cuando recomienda ir a urgencias. Listo, gracias. Bueno, otro manejo adicional que se puede dar en casa son los corticosteroides. Aquí pueden ser corticosteroides orales o inhalados. Sin embargo, en cuanto a los corticosteroides orales, no lo recomienda la guía porque dice que hay poca evidencia en el uso fuera del ambiente hospitalario, es decir, en el uso en casa. Entonces no se recomienda que se enseñe o se explique a los papás cómo utilizar los corticosteroides orales o cómo tomarlos. Y aparte de que hay poca evidencia, justifica que muchas veces pueden ser utilizados de forma no conveniente y entonces eso puede conllevar a peores desenlaces clínicos. En cuanto a los corticosteroides inhalados, se puede utilizar de forma preventiva únicamente cuando se sospeche que la crisis fue desencadenada por un episodio infeccioso, es decir, si empezó con síntomas de vías respiratorias altas, y entonces se le puede dar esa dosis de corticosteroide inhalado de forma preventiva a dosis altas. Entonces serían 4 a 6 puff más o menos, dependiendo del esteroide que esté utilizando, siempre y cuando el corticosteroide inhalado pues se encuentra en el paso 2 el paciente, porque si es mayor a 4 años y se encuentra en el paso 3, pues ya toca la técnica SMART y ahí ya va el esteroide con el formoterol. Entonces, eso es solamente en cuanto al manejo en casa. Se le debe de explicar eso al papá. Y esto es importante porque valorar qué tan buena fue la respuesta del paciente al salbutamol o a la técnica SMART, pues nos puede llevar a la toma de decisiones en el manejo hospitalario. Entonces, para el manejo hospitalario tenemos todos estos medicamentos, que puede ser el salbutamol, ya sea en inhalador o micronebulizado. Los corticosteroides pueden ser vía oral, que es la que se prefiere, o intravenosos en algunos casos. El bromuro de ipratropio, sulfato de magnesio y beta-2 intramuscular, que es la epinefrina, pero esta tiene indicaciones muy especiales. Entonces, todos estos van ordenados desde una crisis leve hasta una crisis severa. Y ahora voy a mencionar las indicaciones. Entonces, en cuanto al manejo hospitalario, lo primero que se debe de hacer es una historia breve, un examen físico identificar todos estos parámetros para determinar inicialmente si se trata de una crisis severa. Porque si se trata de una crisis severa, de acuerdo al algoritmo que ellos manejan, este paciente debe de ingresar a unidad de cuidados intensivos pediátricos y se debe de iniciar un esquema especial. Entonces, ¿cómo identificamos que se trata de una crisis severa? Como les decía, el paciente va a tener confusión o va a estar somnoliento y especialmente en niños es muy importante la saturación. Ellos saturan más de 95%. Que los pacientes estén por debajo de 92% es grave. Entonces, por eso lo toman como un parámetro para una crisis severa. En cuanto a la articulación de palabras, pues los pacientes solamente pueden hablar en palabras cortas o oraciones muy entrecortadas. La frecuencia cardíaca va a depender de la edad. De 0 a 3 años está en más de 200 y de 4 a 5 es mayor a 180. Puede o no haber cianosis central. Y aquí es importante que hay sibilancias, que las sibilancias pueden estar ausentes. Eso es lo que se conoce como una crisis áfona o una crisis silente. Y entonces eso de que estén ausentes no indica que el paciente está bien, sino todo lo contrario, que se trata de una crisis severa porque el bronquio ya está tan... Los enfermeros y doctores están aislados en sus pisos. Que ya no se generan las sibilancias y entonces es una inminencia de falla respiratoria. Entonces esto es lo inicial, identificar si se trata de una crisis severa. Si se trata de una crisis severa, ¿cuál es el manejo? Pues el manejo va a ser en unidad de cuidados intensivos pediátricos y el salbutamol en pacientes menores de 6 años
se va a iniciar con 6 puff. Si es mayor de 6 años, se puede llevar hasta 8 puff o 10 puff, dependiendo de la intensidad, si no se cuenta con micronebulización. Pero en estos casos, cuando se trata de una crisis severa, pues dependiendo, puede que el paciente esté colaborador o esté poco colaborador, y entonces se prefiere que sea una micronebulización. Entre el uso de los inhaladores y el uso de la micronebulización no hay diferencia, los dos son igual de efectivos. Sin embargo, solamente se valora si es posible utilizar un inhalador, o si el paciente no coopera, se prefiere un micronebulizador, o si tiene mucha dificultad y se cree que esa dificultad pueda conllevar a que el medicamento no se deposite adecuadamente en los pulmones. Entonces, la micronebulización en pacientes menores de 6 años es de 2.5 miligramos y 3 mililitros de solución salina. Y se nebuliza a 6 u 8 litros por minuto, y se revalora cuando se termina. Se puede hacer 3 o 4 veces. En cuanto al oxígeno, se debe de mantener una meta de 94 a 98%, que esto usualmente se alcanza con 1 litro por minuto con cánula nasal. En cuanto a los corticosteroides, aquí se prefieren orales, de ser posible, y si no, intravenosos, y la dosis es la misma. 2 miligramos por kilogramo en bolo, y después se lleva con una dosis de mantenimiento. Sin embargo, en menores de 2 años, la dosis máxima son 20 miligramos para evitar efectos adversos de los esteroides, y de 2 a 5 años, la dosis máxima son 30 miligramos. Entonces, la guía aclara que se prefieren los corticosteroides orales porque su inicio de acción es más rápido. Sin embargo, pues si el paciente es muy pequeño o no tolera la vía oral o tiene mucha dificultad o es poco colaborador, pues se administra de forma intravenosa. Y aquí el bromuro de ipratropio, en caso de que sospechemos que es una crisis severa, que no, aquí es importante, por ejemplo, si no respondió también inicialmente al manejo con el salbutamol en casa, pues se sospecha que puede que el salbutamol intrahospitalario sea o no de mucha utilidad, y entonces se puede asociar con bromuro de ipratropio. 250 microgramos cada 20 minutos, junto con la micronebulización de los 2.5 de salbutamol, o si es mayor a 20 kilogramos, son 500 microgramos, igual cada 20 minutos. Y bueno, eso es como lo importante si se trata de una crisis severa. Más adelante voy a dar otras opciones que se pueden llegar a utilizar, pero este es como el manejo estándar de una crisis severa que se da en UCI. En crisis leves o moderadas, pues aquí tenemos que, ¿cómo podemos saber si se trata de una crisis leve o moderada? Pues hay un índice pulmonar que fue validado en el 2002, y este índice pulmonar nos habla del grado de obstrucción, o tiene una buena correlación con el grado de obstrucción bronquial que tiene el paciente. Y entonces se valora del 0 al 3, se valora la frecuencia respiratoria, las sibilancias y el uso de músculos accesorios. Entonces, la frecuencia respiratoria la dividen en menor de 6 años y mayor de 6 años por las variaciones que puede llegar a tener. Las sibilancias, aquí lo importante es que, como les decía, puede que el paciente tenga dificultad respiratoria, pero no presente sibilancias. Entonces, aquí lo que nosotros pues pondríamos es que si no presenta sibilancias, pues se pone no. Pero el autor dice que si el paciente tiene dificultad respiratoria y utiliza el músculo esternocleidomastoideo de forma aumentada, automáticamente la sibilancia se coloca como 3 puntos, porque puede que se trate de una crisis severa. Entonces, bueno, aquí el autor hace hincapié en que solamente se utiliza el músculo esternocleidomastoideo porque a pesar de que las otras retracciones, por ejemplo, las subcostales, son comunes, no se correlacionan muy bien con el grado de obstrucción, y eso lo saca de un artículo de JAMA que es del 98. Pero bueno, entonces igual en clínica pues sí es importante tomar en cuenta el grado, o sea, si los músculos, el uso de músculos subcostales pues es muy marcado, pues obviamente tiene que ser dificultad respiratoria. Y entonces aquí la puntuación es leve si va de 0 a 3, moderada si va de 4 a 6 y severa si va de 7 a 9.
Y entonces aquí para el manejo de la leve o moderada, pues nos importan esto de 0 a 3 o de 4 a 6. Si encontramos cualquier otro de los síntomas o signos de una severa, pues ya lo catalogamos como severa. Y entonces, en cuanto al manejo hospitalario de las crisis leves, pues los 3 pasos fundamentales son oxígeno, el salbutamol y corticosteroides. Entonces la guía aquí nos hace hincapié en que si se trata de una crisis leve, es decir, que tiene un índice pulmonar de 0 a 3, los corticosteroides no deben de ser un manejo de primera línea y se debe de valorar la respuesta con un SABA. Puede que el paciente ya se conozca asmático o puede que debute con una crisis asmática leve y entonces por eso no opta por iniciar los corticosteroides. Vemos cómo responde al manejo con salbutamol y después los corticosteroides. Y entonces aquí, si es menor de 6 años, se recomiendan 2 o 3 PUF más el espaciador, que es muy importante para asegurar que el medicamento llega y se deposita adecuadamente en los pulmones. Y si tiene más de 6 años, puede ir de 4 a 10 PUF, dependiendo la severidad. Y la micronebulización, si el paciente no coopera o si tiene mucha dificultad, o bueno, en este caso es más si no coopera, porque si es una crisis leve, pues no tendría mucha dificultad. O se quiere un manejo más rápido, pues se puede optar igual por una micronebulización, 2.5 miligramos y los 3 mililitros de solución salina isotónica. En cuanto al manejo de las moderadas a severas, aquí sí la guía hace hincapié que el manejo debe de ser oxígeno, salbutamol y los corticosteroides de entrada. El bromuro de ipratropio se valora después del manejo inicial con estos 3 medicamentos. Entonces aquí lo SABA, aquí esto lo saqué de UpToDate y porque era más específico en la dosis. Y entonces te dice que si no tienes micronebulizador, la dosis específica que debes utilizar es 0.3 PUF de 1 de 100 por kilogramo. Entonces, mínimo 4 PUF es lo que se debe dar en pacientes mayores de 4 años y máximo 8 PUF, aunque la guía dice 10 PUF. Y la dosis va de 360, que se redondea a 400 microgramos, hasta 800 o 900. Y si es una micronebulización, la dosis es de 0.15 miligramos por kilogramo. Lo mínimo, que es lo que maneja la guía siempre como dosis estándar, es 2.5 y lo máximo es hasta 5 miligramos a 6 a 8 litros por minuto con la micronebulización. Entonces, en los pacientes con mucha dificultad o estrés, la micronebulización o salbutamol, o en pacientes que nosotros, por ejemplo, si tuvo una crisis asmática en casa y el paciente no mejoró con la dosis de salbutamol, pues y está en una crisis moderada, pues ese paciente muy probablemente se beneficie de bromuro de ipratropio y entonces ya no optaríamos por el PUF de salbutamol inhalado, sino en micronebulización para poder combinarlo con el bromuro de ipratropio. Y aquí la dosis es, si es menor de 20 kilogramos, 250 microgramos. Y si tiene más de 20 kilogramos, 500 microgramos, en la misma solución que se prepara con el salbutamol. Lo que se ha visto con el bromuro es que disminuye el reingreso y pues lo que les decía, pacientes con prueba y respuesta inicial a SABA. Si no contamos con un micronebulizador, pues también nos da la dosis en microgramos con el PUF, que es de 80 microgramos. Y pues ya dependiendo de la presentación que venga. En el caso de los corticosteroides, pues la guía dice que el manejo inicial siempre debe ser con corticosteroides orales, porque estamos en una moderada o severa. Habla sobre los corticosteroides inhalados, que se pueden utilizar dosis altas de corticosteroides inhalados. Eso yo lo vería más como en ambiente extrahospitalario, en casa, si se presenta una crisis severa, pero dice que esto es más efectivo en pacientes que no se sabían asmáticos y debutan con una crisis y que no estaban en manejo con un esteroide. Y en menores de 5 años no hay evidencia suficiente. Entonces, pues es como una recomendación, algo que se puede hacer, pero no tienes la suficiente evidencia en menores de 5 años y tampoco en mayores de 5 años. En cuanto a la dosis de los corticosteroides orales, es de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día en pacientes adultos, y si es vía oral. Y si es intravenoso, en la misma dosis, pero esa es cada 6 horas.
Ahora, si el paciente es muy pequeño o no tolera la vía oral o no coopera, pues ya se pasa de entrada a una dosis intravenosa y dependiendo, puede ser de 1 a 2 si es severa. Entonces, y no contamos con una UCI pediátrica, pues se inicia con un bolo máximo, un bolo de 2 miligramos por kilogramo y después se continúa a 1 miligramo por kilogramo cada 6 horas en el esquema intravenoso. En el esquema oral siempre es al día y se da por 3 a 5 días. En los niños solamente se da, en los adultos se da de 5 a 7 días y en los niños de 3 a 5 días. Y pues aquí repitiendo las dosis máximas en menores de 2 años, de 2 a 5 años, de 30, y si es mayor a 5 años y adulto, se da una dosis fija de 40 o 50 miligramos por kilogramo de prednisolona por 5 a 7 días. Se comparó la dosis, más bien dar los esteroides de 3 a 5 días y de 5 a 7 con un esquema de 7 a 14 días y se vio que eran igual de eficaces en ambos. Entonces para niños es por 3 a 5 días y para adultos por 5 a 7 días. Entonces, en caso de que igual estemos ante una crisis severa y no contemos con una UCI pediátrica, otros esquemas que podemos iniciar mientras se da el proceso de traslado a un hospital sería el sulfato de magnesio y la epinefrina intramuscular. Entonces, el sulfato de magnesio en niños solamente se aplica a mayores de 2 años y cuando no respondieron al manejo inicial que acabo de comentar, entonces ya es cuando se considera. Y es por vía intravenosa y es una infusión lenta de 30 a 60 minutos. Y esta es la dosis fija, 40 a 50 miligramos por kilogramo intravenosa. En los adultos es una dosis de 2 gramos intravenosos y se infunde en 20 minutos. En el caso de la epinefrina, las indicaciones son cuando no se puede administrar una micronebulización de salbutamol y estamos ante una crisis severa, en casos de que ese asma alérgico, o sea, que se sospechaba alérgico, se acompañe de anafilaxia y angioedema, y entonces la dosis es de 0.01 miligramos por kilogramo, máximo 0.4, cada 20 minutos, máximo 3 veces. Y en teoría, esta dosis de epinefrina es igual de eficaz que la micronebulización con salbutamol. Sin embargo, pues esto se utiliza en casos extremos en los que no tengamos alguna otra opción o se acompaña de alguna de estas complicaciones alérgicas. Y bueno, este es el algoritmo entonces para concluir y concretar que maneja la guina. Y entonces aquí lo importante es que se hace una valoración inicial. Y si presenta cualquiera de estos tres, que son los importantes, un pecho silente, estado de confusión o obnubilación, el paciente de entrada, y pues obviamente con antecedente de asma o con sospecha de crisis asmática, pues el paciente se va a UCI y se da el manejo inicial. Si no, pues aquí se cataloga si es leve o moderado. Se valoran los parámetros o manifestaciones clínicas que mencioné y se inicia el manejo si es leve, solamente con oxígeno y salbutamol. Si no responde, se le agrega el esteroide oral. Y si es moderada, oxígeno, salbutamol, esteroide. Y a la hora se valora si se le agrega hipratropio o sulfato de magnesio. Y bueno, esta es la tabla ya concreta del manejo que le da la guina. Y entonces aquí el bromuro de hipratropio y el sulfato de magnesio lo pone como adicional, nunca como entrada. Y siempre se valora, por ejemplo, el bromuro de hipratropio repitiendo, si el paciente no tuvo una adecuada respuesta inicial al salbutamol con el esquema de crisis en casa, o si no responde después de la primera hora de la micronebulización con salbutamol. Y el sulfato de magnesio en mayores de 2 años con exacerbación severa. Igual después de que no responda al manejo con el esquema de crisis severa. Y ya, eso es todo.